Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar unos momentitos, voy a decir unos ratitos. Vamos a dar un momentito para que os avisen, podáis conectaros. Me he dejado el agua. ¿Me podrá subir? Cosas del directo. Me he dejado el agua. Bueno, vamos a ir viendo que las personas os podáis ir conectando, que no haya ningún problema de conexión, porque no sé si estoy teniendo yo un problema de conexión. Y mientras os avisan, os vais conectando, siempre me gusta al inicio de las charlas con valores un poco explicar el objetivo, cómo nacieron. Ahora ya llevamos, pues ya hay bastantes charlas y bastante contenido de valor que estamos subiendo. El objetivo de las charlas es poder traer personas que compartan qué están haciendo, cómo están aplicando los valores en ámbitos muy diversos. También vienen personas a compartir de qué forma o qué camino o cómo ellos han llegado a los valores o a otros temas al final de desarrollo que nos ayudan a podernos sentir identificados con eso que cuenta la persona. También a que tengáis tips, a que tengáis a veces como reflexiones de, uy, hay que revisar esto. Hoy especialmente vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho. Yo le decía a la invitada, me lo he preparado un montón porque tengo un montón de preguntas que quiero hacer y estoy súper ilusionada, así que vamos a aceptar. Muy buenas, veo aquí también a Daniel, las personas que os vais conectando. A ver, si no, yo voy a intentar admitirte por aquí, ¿eh? Ah, sí, perfecto. Perfecto, súper. Sí ¿Me me escuchas? ven Sí, 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 te vemos, Ibaín. Te vemos y perfectamente, a ver si te escuchamos. también me escuchas bien. Sí. Vale, Ah, perfecto. perfecto. Quería ver si te escuchábamos. Perfecto, mira, te vemos, Ya, te escuchamos. genial. Hola, Em, hola. Bienvenida a esta Gracias. charla de hoy. Ahora te voy a presentar un poquito, pero a mí me gusta que luego os presentéis vosotros. A ver, Ibain, estás en México, eres doctora, ahora explicarás un poquito tú más de esa parte, también estás certificada en coaching por valores y en relaciones por valores, pero si tú te tienes que presentar a alguien que no te conoce, ¿cómo te definirías? A ver. Bueno, primero, Laura, gracias. Me da muchísimo gusto verte, que está pues por aquí y me siento pues muy contenta que me has invitado. Pues bueno, Elaine la defino como una persona que es muy respetuosa, muy honesta y me gusta ser leal con las personas, eso me caracteriza. Soy muy amiguera, me gustan mucho las pláticas con las personas que estimo mucho, me gusta hacer muchas amistades, me gusta el trabajo en equipo, me gusta la colaboración. Y tengo mucha inclinación por ayudar a las personas, ¿no? En cualquier entorno en el que me encuentre, siempre me he caracterizado por buscar la manera de ayudar de muchas formas. Entonces, soy una persona que le gusta mucho la lealtad, el ser muy directo y honesto con lo que sientes, con lo que se hace y vivir hoy más claramente con esa congruencia de lo que dices y lo que haces, porque básicamente siempre en mi vida traté de hacerlo así y hasta ahora me he sentido tan cómoda en ese proceso. Soy mamá, felizmente casada, con un esposo maravilloso y pues en general pues Doy fe que estamos lo bien. conozco, que es un solete. Te Ajá, mando un sí, besito. esa es Ibañez. Vale, mira, para que las personas que digan, oye, me he metido a la charla porque me ha salido el directo, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy le hemos puesto el título de la salud intestinal a la coherencia emocional, el puente entre cuerpo y valores. Pero antes de entrar más al tema, ¿no? Y a poder desarrollar toda esta parte, ¿vale? A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo tú llegas o sea, tu camino vital, ¿no? En lo que te has formado, en lo que te estás dedicando, porque hay una parte muy importante de propósito de lo que tú haces. O sea, ¿qué hay detrás de ese camino que has hecho? Sí.
Claro, mira, pues ya tengo unos añitos, ¿verdad? Y toda mi formación siempre ha sido en las áreas de la salud. Y básicamente esta formación o este gusto por las áreas de la salud se la debo a una de mis hermanas, que es quien ella empezó en esta línea. Y tuve la oportunidad entonces de formarme como técnico laboratorista clínico, que básicamente es un analista de laboratorio que pues toma sangre, hace pruebas, e identifica pues cómo están los niveles de cualquier marcador biológico en sangre. De ahí me formé como químico farmacéutico biólogo y posteriormente me fui al área de la microbiología y pues toda esta rama de microorganismos que tenían implicación con enfermedades infecciosas. Y ahí pues hice un posgrado en biomedicina que estaba más enfocado a la parte de las enfermedades infecciosas, sobre todo la epidemiología molecular, cómo se mueven, cómo se transmiten las enfermedades y qué causan estos patógenos, ¿no? Y también con la biología molecular, básicamente la genética del bicho, qué genes tiene, a qué lo predisponen a que sea más virulento, más patógeno, a qué es resistente, etcétera. Y bueno, ahí me cautivé en esa área más porque tuve la oportunidad todavía de, ahora sí que de extrapolar o de seguir en el ámbito de la genética, pero ahora enfocado a los pacientes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la maestría con los bichos, pero ahora en el doctorado, que se hizo un posgrado en esa área, pues trabajé con el paciente. Y esa interacción que tuve con él, de verdad me despertó muchísimas, me afloró muchísimas cosas como profesionista y como ser humano, y lo cual me llevó todavía a adentrarme más en el servicio. Entonces, de ahí del posgrado, terminé estudiando medicina personalizada, y aquí la medicina personalizada lo que hace es que a través de tu genética se pueden diseñar tratamientos para que sean todavía mucho más efectivos. Si bien hay personas que no responden bien al tratamiento, es porque hay una variabilidad genética que influye en que respondan o no al tratamiento. Entonces, pues de ahí me voy a una universidad, cambio de residencia, me empiezo a trabajar en una universidad y ahí empiezo a trabajar pues áreas de la salud enfocados a la cuestión de la tecnología, de la nanotecnología, con mi esposo, y empezamos a hacer líneas de investigación importantes, ¿no? Entonces, de ahí pues ya empiezo a tener como más interacción con el emprendimiento, me meto ahí a rubros donde no había experimentado, que era más en el enfoque de la nutrición, no propiamente completa, pero sí había una parte que era para mí muy interesante, que era la suplementación. Y ahí llega a mí una marca de suplementos muy padre, muy bonita, que me permitió todavía meterme más en el área científica para poder redescubrir que los suplementos, cuando están bien elaborados, bien prescritos y bien estudiados, pueden tener beneficios importantes en la salud. Entonces, de ahí yo me sentía como pecito en el agua. Tuve la oportunidad de integrarme con personas que tienen la especialidad con muchas áreas de salud y empecé a interactuar con ellos en el beneficio que tenían estos suplementos, ¿no? Y sobre todo ver la respuesta en las personas. De ahí pues sigue mi interés sobre el área, me empiezo a especializar más en la nutrición, con diplomados, con cursos en relación a nutrición funcional y medicina funcional, que ahora básicamente así se le conoce más el término. Sí. Y pues bueno, llega después de manera más afortunada, que ahí yo, ahora sí que 5 llega a formar a poder empezar a incursionar en lo que es la microbiota intestinal. Pero Y espera, pues ya, vamos a parar ahí, ¿no? Es decir, sí, todo el recorrido que has hecho, qué tela, qué pasada. Entonces, ¿cómo? Yo tengo, o sea, no sé, tengo un montón de preguntas que me he apuntado. ¿Cómo te las voy a hacer todas? Pero las que no no se se queden se preocupe. han quedado. Pero
sí que me gustaría ver, porque es muy interesante y ahora vamos a entrar más, ¿no? Pero ¿en qué momento, con todo tu camino profesional y todo lo que has ido haciendo, o sea, llegan los valores? O sea, o tú llegaste a los valores por un camino diferente o realmente tú ya vistes desde un inicio la relación entre todo lo que hacías y los valores. Claro, pues te voy a ser sincera, desde, como te comenté, mi gusto por el servicio y aún sí que mi forma de ser siempre me inclinó a hacer las cosas lo más posibles en el sentido del ser y el hacer. Y en ese ámbito me manejé. Entonces, cuando yo conozco cinco, llegan los valores, para mí fue como que, ay, lo que estoy haciendo es lo correcto, esto es en realidad lo que siempre yo he hecho o lo que siempre yo he buscado. Entonces, también la parte cuando llegan los valores a mí, que la información, de verdad, de tan dispersa que estaba por el momento que estaba viviendo, ni siquiera me estaba dando cuenta que hasta cierto punto se me había olvidado, como que todo era nato, ¿no? O sea, había alguna situación en la que me enfrentaba, pues siempre me he manejado sobre la honestidad y la lealtad y la transparencia, pero llega un momento que de verdad se te olvida que realmente los valores los estás ejerciendo todo el tiempo. Claro. Y entonces, cuando llega a mí esta información y me platica, digo, a ver, pero ¿cómo conecto una cosa con la otra, no? Entonces, es ese momento en que para mí llegan los valores y empiezo como a congeniar, a hacer match, como dicen, ¿no? Y decir, oye, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que me hace fluir, lo que me hace sentir todavía mejor de lo que he tratado, pues, de llevar toda mi profesión, ¿no? Y vale, ahora vamos a ir entrando un poquito a las personas que nos vayan escuchando. Yo también me he apuntado también bueno, como algunos datos interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España decía que solo el 28% de los españoles sabemos lo que es la microbiota. Si tú tuvieras que explicarle a las personas que nos van a escuchar lo que es la microbiota, y yo siempre digo, de una forma fácil, ¿cómo lo explicaríamos esto? Lo más sencillo de entender la microbiota es que son microorganismos que nos van a ayudar a tener un mejor estado de salud. Y uno dice, bueno, microorganismos, ¿cómo? Si yo sé que ahorita por todo lo que hemos vivido, pues las bacterias, los virus, pues los conocemos como algo peligroso. Pero dentro de nuestro cuerpo tenemos muchos microorganismos en todo nuestro cuerpo. De hecho, somos más microorganismos que genes. Y tenemos en varias partes de nuestro cuerpo, nuestros órganos, bacterias que ayudan a que nuestro cuerpo funcione correctamente. Entonces, la microbiota es una población de microorganismos buenos, y nosotros le damos las condiciones para que sean buenas, que nos van a permitir a tener un estado de salud pues todavía mucho más estable, ¿no? Y esta microbiota se ve alterada, estos microorganismos están alterados, ¿a qué llamamos que está alterado? Pues que le estamos alimentando mal, de modo que están creciendo las bacterias malas, y estas en vez de ayudarnos a nuestro estado de salud, pues lo perjudican y lo minimizan, ¿no? Vale, justo te has avanzado porque te quería preguntar esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de salud intestinal, ¿qué es salud intestinal, no? Que es un poquito lo que nos estás contestando, pero aquí yo iría un poquito más, ¿vale? Para las personas que no conocen nada, que parten de cero, ¿no? Y porque es un tema que cada vez está pasando más, ¿cuáles son como los bichos, o sea, como los microorganismos buenos? O tú antes has dicho bichos, me ha gustado mucho la palabra, ¿no? Los bichos buenos, los bichos malos, ¿cómo sabemos si están equilibrados, si estamos teniendo más de los malos que de los buenos? ¿Cómo va eso? Claro. Mira, definitivamente hay pruebas de laboratorio, ¿no? Que nos puedan identificar qué tanta población tenemos en nuestro intestino de microorganismos buenos y malos. Sin embargo, estas pruebas, pues a fin de cuentas, son a veces muy caras, elevadas de precio, o incluso hay unas que nos pueden dar indicio de qué población bacteriana hay en nuestros microorganismos. Incluso no estemos pensando nada más que tenemos bacterias, tenemos virus, hongos y demás, que a fin de cuentas están de nuestro dentro de nuestro cuerpo, y que estos se les llaman comensales porque
generan un beneficio para nuestro cuerpo, por eso no nos dañan, no son patógenas. Aquellos microorganismos que son patógenos, pues sí nos provocan infecciones importantes o enfermedades importantes. Entonces, la microbiota básicamente, para poder identificar que tengamos malas o buenas bacterias de una manera, digamos, más pronta, es que empezamos a tener molestias o síntomas que son muy característicos de pensar que hay un desequilibrio, es decir, ya no hay microbiota buena sino que más mala. Hay un desequilibrio en nuestro estado de salud, como por ejemplo, pues empezamos a empezar a ver síntomas de inflamación intestinal, de estreñimiento, de diarrea, de dolores de cabeza, migrañas, incluso ya enfermedades muy presentes, como puede ser pues una psoriasis, una obesidad, entre muchas enfermedades que ya hay reportes científicos donde se ve y se estudia que al estabilizar esta microbiota hay mejoras en el estado de salud. Entonces, si yo quiero saber cómo, que si estoy pensando que puedo tener un desequilibrio en mi microbiota, pues estos síntomas son el preámbulo para empezar a pensar que no la tengo equilibrada, ¿verdad? Vale. Y ahora empezamos, ¿no? Es decir, el título de la charla era Salud intestinal, coherencia emocional. Yo creo que muchas personas hemos escuchado como que tenemos dos cerebros, ¿no? El cerebro en la cabeza, ¿no? Que conocemos, y luego dicen que el segundo cerebro está en el estómago, en el intestino. Entonces, ¿qué tiene que ver la salud intestinal con nuestras emociones? ¿Qué cosas empiezan a pasar ahí? Claro. Pues bien, hablando en esos términos, pues bueno, ahorita, como lo he explicado, ese desequilibrio que hay en nuestra microbiota influye en que hay estos microorganismos, digamos, buenos. Ahorita que tenemos un equilibrio, digamos, nuestra microbiota es buena, pues esto empieza a producir unos metabolitos, pues en general son los ácidos grasos de cadena corta y otras moléculas más, que están involucradas también en el desarrollo de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores no están más que ligados pues a que nosotros a partir de la presencia de esos neurotransmisores que se sintetizan mayormente en el intestino y que la microbiota está involucrado en la síntesis, pues de ahí viene el estado de ánimo, es decir, los neurotransmisores pues están ligados al estado de ánimo, así yo puedo descansar adecuadamente, si puedo tener episodios de depresión, de ansiedad, todo lo que involucra al estado, a ver si que neuronal, ¿no? Del cerebro. Vale, espera un momento. Que lo resumo para ver si, para que la gente nos pueda entender. En la barriga, en nuestro sistema digestivo, tenemos neurotransmisores, ¿no? Sí. La función de los neurotransmisores, ¿cuál es? Pues puede ser dopamina, serotonina, la GABA, acetilcolina. Vale, porque yo he leído que, no sé si está bien o no, pero que más del 90% de la serotonina de nuestro cuerpo se hace en los intestinos. ¿Esto es correcto? Sí, claro, vale. Y están involucradas las bacterias buenas. Vale, más que nada porque la serotonina es como la conocida como la hormona del bienestar. Ajá. Entonces, claro, por lo que tú estás diciendo, que si la mayor parte de serotonina de nuestro cuerpo se produce en el intestino y nosotros estamos teniendo problemas en el intestino que eso no se está produciendo, ahí es cuando vienen muchas de las consecuencias de lo que nos puede estar pasando a nivel de signos y síntomas que las personas pueden ver, ¿no? Exacto. Vale, Exacto. Como por ejemplo la ansiedad, estado de ánimo, estrés, ¿todo esto viene de aquí? ¿Podría venir? Pues bueno, mira, el estrés propiamente es un diferente, es un impulso en el que te sometes a una situación que te genera esa sensación de defensa, ¿no? Porque a fin de cuentas te eleva el cortisol y estás en alerta y estás en modo defensa. Entonces, básicamente esa emoción del estrés que sí parte desde el intestino, eso modifica ahora sí que la composición de la microbiota buena.
y hace que esta baje y por lo tanto ya no se produzcan metabolitos que me ayudan a la síntesis de los neurotransmisores, que me favorecen la dopamina, la serotonina o el estado de ánimo, y entonces pues ya se vuelve una situación de que pues no, el estado de ánimo cambia, ¿no? Porque ya no hay una síntesis de neurotransmisores que están asociados con el estado de ánimo. Vale. Entonces, el estrés, aparte de que se genera por estos metabolitos que cambian la composición o intervienen en los procesos químicos y biológicos del cuerpo para la síntesis de moléculas nuevas o buenas, una situación de estrés te consume mucha proteína. Y entonces hace que si yo en mi músculo, sabemos que necesitamos de proteína para que tengamos un buen músculo, pues ahí se consume mucho el estado físico, el estado corporal por situaciones de estrés. Entonces ahí pasa que si hay menos proteína, pues mi sistema inmunológico baja. Entonces por eso el estrés también me disminuye mi sistema inmunológico. ¿Me escuchas? Perfectamente. Estoy a ver si lo puedo Perdón. retener todo. No, no te preocupes. Pues bueno, estoy tratando de Vale. ser lo más clara posible, pero bueno, el estrés no es una condición, digamos, que propiamente me lleve a situaciones de depresión, sino que el estrés, como me condiciona un cambio químico, por así decirlo, de moléculas, que en realidad en mi intestino son los que son partícipes de que ese estrés no permanezca un equilibrio en microbiota, pues entonces voy a empezar a bajar mi estado de ánimo porque mis neurotransmisores no se van a poder sintetizar o producir de la manera correcta. No sé si me expliqué, Laura. Vale. Sí, mira que yo he mirado cosas y ya conozco cosas, pero para las personas para que las personas que nos están escuchando y que puedan sentir como que están teniendo problemas digestivos ellos o pacientes de ellos, ¿no? O personas de su entorno, al final lo que estamos viendo es hasta qué punto, en este caso, el estrés, el estrés o cuando se desarmoniza la parte de los intestinos, nos puede afectar a lo que nos está pasando. Y yo te quería preguntar, la parte emocional y los valores, pero quiero que lo digas tú, ¿no? ¿Qué papel juegan con todo esto? Es decir, sabemos que hay una relación entre estrés y valores, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito, pero más allá de lo que tú como médico y con todos los estudios que estás haciendo y que estás con los pacientes, o sea, valores y esa parte, no sé cómo decirlo, ¿no? De esa salud intestinal, ¿cómo se La relaciona? conexión, claro. Pues bueno, primero decir que no soy médico general, sino pues tengo una formación en áreas de la salud, en medicina y demás. No soy médico, pero sí entiendo mucho de estos conceptos, ¿verdad? Bueno, mira, te voy a platicar de la experiencia para ir conectando esta parte, cómo se conecta la emoción con los valores, ¿no? De la salud intestinal. Si bien ahorita explicamos un poquito cómo los neurotransmisores influyen en mi estado de ánimo, si mi microbiota está equilibrada o no está equilibrada, y la parte de las emociones, al fin de cuentas, sabemos que las emociones pues nos conducen a tener miedo, ira, tristeza y demás, y que sabemos que hay una relación de sentir tristeza y llevarnos a la depresión, ¿no? Si bien ahorita puedo yo decirte que la alimentación pueda tener una relación en modificar mi microbiota para mejorar mi estado, ahora sí que emocional o esa depresión para mejorarla. En mi caso tengo la fortuna de poder ver esa diferenciación en mis consultas con personas que han llegado con situaciones de salud en donde se ha implementado los valores y en otra persona donde no se ha implementado. ¿Qué diferencia he visto? Mucho de lo que se acude en la consulta es por una necesidad, si bien es cierto, de salud o resolver un tema de salud, pero en el transcurso de esa plática que se hace al inicio para saber el motivo de la consulta,
pues surgen temas de carácter emocional. Y ahí empieza a la persona a platicar situaciones que a veces un estado emocional lo está llevando a tener un estado de salud complicado o que lo busca resolver. Y en ese estado emocional es donde la parte de los valores yo los llevo a conocer que esa situación, la que están viviendo, en base a la herramienta, podríamos o se podría, si es así como esta persona o el consultante lo quiere, poder empezar a visualizar y ser consciente de qué es lo que realmente él está en sus manos controlar y tomar, empezar a conciencia para empezar a llevar paso a paso ese proceso de su mejora de salud. Entonces, cuando la persona es consciente de la situación que ve por este sistema de valores, cambia la emoción, cambia la actitud y empieza a tener una relación entre su estado pues emocional que cambia con la relación que es de mejora de salud con una alimentación adecuada que estabilice su microbiota. Entonces, esto hace match en donde los valores, por medio de la toma de conciencia de estas personas en cuanto a su condición de salud o por la situación emocional que viven, son conscientes de que hay que generar un cambio y por su parte ese cambio me implica a que yo tengo que buscar o tengo que llevar a cabo este proceso de restauración, llevar mi alimentación adecuada y que a su vez, por medio de la equilibrar la microbiota, sube mis neurotransmisores y esto hace match. No sé si me explico. Vale, sí. Bueno, al final, no sé si la gente lo habrá entendido, pero al final, o sea, un poco por lo que nos suele pasar en la sociedad. Estamos acostumbrados a me duele la cabeza, me tomo una pastilla y estoy siempre como remediando y lo que buscamos cuando venimos, ¿no? Tenemos ya el problema de salud que se ha desarrollado. Entonces, la parte de incorporar el trabajo con valores es un poco ir también al origen, o sea, a que nosotros entendamos de qué manera nosotros podemos ir a lo que nos está provocando al final esa disfunción, ¿no? En alinear esa parte para que no hagas un trabajo más superficial y de aquí X tiempo volvamos a tener lo mismo porque no hemos ido al origen, ¿no? De alguna forma, entiendo. Claro. Sí, pues mucho, mira, de las razones en las porque también no se siguen con los planes de alimentación completos en este caso, pues tiene que ver mucho la parte emocional en la que no conecto realmente con cuál es mi propósito, porque si tú sigues un plan, dices, bueno, voy a hacer mi indicación, mi tratamiento, como se me dice, pero surge cualquier otra situación personal, familiar, y ahí es donde si no tengo bien claro qué es lo que quiero para mí y cuál es la importancia, cuál es el valor que tiene en mí el seguir un plan o no seguirlo y mejorar mi salud, pues si no lo tengo claro, voy a tener la posibilidad de estar cayendo, estar fallando en estos procesos de tratamiento, pues con más facilidad. Entonces, lo que a mí me ha tocado ver es que sí, las personas en las que he tenido oportunidad de aplicar la herramienta generan un cambio de conciencia importante en cómo los valores están siendo la base importante tanto para su día a día como para poder llevar a cabo un proceso de alimentación y mejorar su salud, que a fin de cuentas ese es el propósito. Claro, y es que además, yo había visto aquí, o sea, espera que me lo había apuntado, no sé dónde me sí, esto es que tenía un dato, no lo encuentro. Ahora no lo encuentro, porque tenía un dato, bueno, igual nos lo puedes dar tú también, que igual lo sabes mejor que yo, de al final, cada vez en nuestro entorno estamos viendo más personas que hay temas digestivos, de intolerancias, ¿no? De inflamaciones, bueno, que tienen que ver con toda esta parte. Yo creo que hay una parte importante que debe tener que relacionarse, me imagino, con el estrés, que también cada vez ha ido aumentando a otros factores que puede haber, ¿no?
bueno, cuéntanos tú un poquito por aquí, Iván, que debes saber más que yo en este sentido. Sí, mira, definitivamente pues el ritmo de vida que ahorita actualmente se maneja, pues ya no te da tiempo para mucho, ¿no? Más que si acaso levantarte y eso cuando tienes la oportunidad de ser consciente que te levantas, pues sigues tu día. Pero si bien sabemos que la salud es importante, para nosotros, pues obviamente sin salud todos seguimos, pues todo lo que está en nuestro entorno, sí, hablando en el contexto de la microbiota, sí influye de forma negativa, en el sentido de que si yo tengo hábitos en los que no puedo eh, ser consciente de que la alimentación correcta y personalizada a mi situación o a mi caso o mi estado de salud, tengo que cambiarla para mejorarla, entonces no voy digamos, a llevar ese cambio, ese proceso, ¿no? Pero el estrés de entrada me influye en la microbiota. La microbiota está ubicada en el intestino, donde en el intestino se llevan muchos procesos o donde tiene que ver exactamente el 70% de lo que es toda nuestra defensa del cuerpo o sistema inmunológico, donde si no hay un equilibrio, hay un proceso en nuestro intestino de defensa donde el cuerpo o el intestino se está defendiendo contra tu cuerpo. ¿Por qué? Porque resulta que si hay un sometimiento de estrés, digamos, todo el tiempo, el estrés lo que provoca es, pues, elevar cortisol, y el cortisol tiene una influencia en perforar el intestino. Entonces, ¿qué es perforar? Digamos que mi intestino está cerrado para que todo fluya, el alimento, el que se está digiriendo, la absorción de nutrientes y demás. Pero cuando este se abre, hay perforaciones en donde en esas perforaciones empiezan a filtrarse toxinas, bacterias, que a fin de cuentas llevan a todo el torrente sanguíneo, se inflama en nuestro cuerpo, ahora sí que de manera integral, y eso al fin de cuentas te va a influir en otros estados de salud, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros decimos que el estrés te disminuye el sistema inmunológico, pues una de las razones pues es esta, ¿no? Que mi cuerpo está totalmente en defensa porque hay esa permeabilidad donde mi cuerpo está tratando de atacar esas moléculas, decir, hey, esto es veneno para mí, esto es extraño para mí, no debe estar. Y todo el tiempo está inflamado, todo el tiempo está en defensa, y de ahí vienen las enfermedades de tipo inmunológico, desde lupus, desde artritis reumatoide, entre otras más, donde básicamente si nosotros tratamos de restaurar o restauramos ese intestino con una microbiota adecuada, esto no es tanto que se pueda revertir, en el caso de las enfermedades de tipo inmunológico, pero sí se pueden minimizar muchas de las situaciones que viven estas personas y que mejora su calidad de vida. Claro, yo aquí te diría, aquí se me ocurren, hay un montón de cosas, ¿no? Ya me has confirmado, una de las cosas que yo tenía apuntadas, esto ya me lo has confirmado, que es que el estrés crónico cambia la microbiota, o sea que, ¿no? Eso ya lo tenemos por aquí confirmado, que es una de las cosas que me había apuntado Y luego, tenía aquí como apuntado, ¿no? Es como que si es verdad esto, ¿no? Yo me digo, vale, si tenemos, cuanto más estrés tenemos, peor va a estar nuestra microbiota, eso nos puede generar más ansiedad, que al final nos va a generar más estrés. Entonces, aquí hay varias preguntas que me gustaría hacerte. Por un lado, ¿cómo podemos, ¿no? La persona que está escuchando todo esto dice, madre mía, a mí me pasa, ¿no? Yo estoy teniendo inflamaciones. Bueno, aquí ahora comentaré, Mónica también había puesto por aquí algunas cosas que se ha conectado. Pues yo me siento inflamado, o yo, ¿no? Que ha conectado con varios de los síntomas que tú has dicho. ¿Por dónde podemos empezar a decir, vale, si yo estoy teniendo estrés, yo entiendo que una de las cosas que invitas a que podamos hacer es a conectar con lo que es importante para ti, con tus valores, para eso poderlo tener en cuenta, ¿no? Con el estilo de vida que estás teniendo, pero ¿de qué forma podemos hacer ese trabajo y cuáles serían los pasos que recomendarías? Bueno, si una persona que está en completo estrés,
o todo el tiempo vive una situación de estrés, pues bueno, si lo vemos desde el tema de los valores, pues primero ver por qué es o cuál es la situación en el contexto de los valores que me está condicionando el vivir en ese constante estrés, ¿no? Quizá la incongruencia de vivir con nuestros valores pues influye totalmente en el desarrollo del estrés. Ya bien se ha mencionado mucho en Cinco y con Simon, ¿no? Y contigo, obviamente. Bueno, lo voy Entonces, a repetir porque hay mucha gente que lo va a ver por primera vez, no nos conoce, esto luego lo subimos a YouTube y lo difundimos, entonces, como que les quede muy clarito que una de las cosas que Simon Doran, aparte de ser de presidente de honor de Cinco, es uno de los mayores expertos en el ámbito de estudios de valores y de estrés, ha podido demostrar científicamente que el estrés es el resultado de vivir en incongruencia con nuestro sistema de valores. Entonces, ahí ya tenemos una alarma, ¿no? De si estamos en incongruencia, si lo que digo es importante, no lo estoy viviendo y eso es mantenido, al final tendremos estrés. Pues, claro. y a partir de ahí, ¿no? Te lo dejo a ti. Sí, pues definitivamente, como te lo había comentado, pues el estrés es una condición en la que sí o sí va a disminuir mi sistema inmunológico y pues obviamente va a ser más susceptible biológicamente al desarrollo de enfermedades, al padecimiento de otro tipo de enfermedades de tipo metabólico y que al fin de cuentas pues eso me va a condicionar un estadio en mi cuerpo que me va a hacer más susceptible pues al desarrollo de pues ahora sí que de muchas patologías. Y una persona, si tú estás sometido totalmente a estrés, de entrada, si no está relacionado con el tema de valores, es un camino o es un paso importante para poder tomar conciencia o serte consciente de que necesitas ayudarte con esta parte de la implementación de los valores. Y cuando tú ya eres consciente de qué ocasiona este estrés, vives, ahora sí que fluyes de una manera mucho más tranquila, más consciente, y esa conciencia te lleva también a tener presente tu estado de salud, de modo que sabes que necesitas hacer de entrada pues un cambio de alimentación, hacer tu entorno mucho más cómodo en la medida de lo posible, tratar de bajar tu estrés con técnicas muy específicas desde la respiración, desde salir a caminar, hacer ejercicio, todo eso ayuda a liberar el estrés. Pero recordar que el estrés cuando se vive en situaciones pues crónicas, pues el estrés se puede ir de manera momentánea, pero se queda químicamente dentro del cuerpo y para que eso se disuelva lleva todavía tiempo. Y si yo no le ayudo con mi alimentación, como puede ser antioxidantes, otro tipo de comida que me ayuda a tener más energía, a contrarrestar ahora sí que esas situaciones químicas dentro de mi cuerpo, pues entonces si no doy ese paso, pues no voy a tener ahora sí que el beneficio que busco, ¿no? Porque muchas de las veces, te digo, en la consulta, lo que veo es esa preocupación de decir, bueno, es que sé que necesito un cambio de mi salud, pero pues no sé si lo voy a lograr. Y es que no tengo tiempo, y es que no me gusta tal comida, y es que no me gusta privarme de estos alimentos, es que he probado de todo y no me funciona, y es que entre más como saludable, más engordo, o bueno, subo de peso. Y entonces ese círculo que nos lleva constantemente a tenerlo, pues va a llegar un momento en que va a decir, o tú tomas control o definitivamente las cosas no van a llegar a bien. Y aquí me gustaría decir una cosa también, ¿no? Yo que estoy, o sea, yo soy tu paciente ideal porque para mí es una de las cosas clave que llevo tiempo intentando gestionar y este año, con toda la parte que estoy haciendo, me he dado cuenta, y lo digo por si a alguien también le sirve, ¿no? Que a veces nos pensamos que comemos bien, o que estamos haciendo las cosas bien. Y una de las cosas que yo ahora cuando empecé a hacer todo este cambio también me di cuenta, y tiene que ver con lo que has explicado tú durante la charla, es que comía demasiada poca proteína.
sea, es decir, cuando me dijo, bueno, hazme foto de todo, ¿no? Yo iba pasando fotos. Y claro, yo pues verdura, y entonces cuando ya llevaba, ¿no? Me dice, es que te falta proteína en todos tus platos. Y yo pensaba que lo estaba haciendo súper bien y me dice, no, te falta proteína y esto te está provocando tal. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos pensamos que estamos comiendo bien o que hay hábitos que nos estamos incorporando bien y no somos ni conscientes de lo que nos está pasando o de que hay algo que necesitamos cambiar. Yo, por ejemplo, nunca lo hubiera dicho. O sea, no era para nada consciente de eso, ¿no? Claro. Sí, mira, mucho se piensa, y esa es una de las creencias que se tiene, que mientras más sano como y que no tengo esto y tengo que subirle más, se tiene mucha diversidad de opiniones y creencias en relación a esta alimentación, y te digo porque yo también así los tenía. Pero lo que poco a poco se ha estado comprobando de manera científica o incluso se sabe en muchos ámbitos de la medicina, o incluso yo lo veo con los pacientes, es que cuando ya hay un cambio de la microbiota, una restauración de la microbiota intestinal, que es lo que yo hago, empieza a haber un cambio muy bueno y muy importante en poco tiempo. ¿Por qué? Porque ahí desde se cambia o se trata de hacer o dar la información correcta para que el paciente cambie esa percepción de lo que no tiene como concepto correcto de lo que es un alimento saludable y lo que no es de entrada. Y cuando eso cambia, el intestino básicamente empieza digamos, a tener un recubrimiento con esta alimentación y una base de suplementación, donde empieza a haber un cambio positivo en cuanto a la absorción de nutrientes. Si tú comes saludable, pero no hay una reparación de microbiota, no vas a absorber de la misma forma los nutrientes y por lo tanto no vas a tener el beneficio de salud que buscas. Entonces, es importante hoy en día saber que la microbiota empieza a implementarse en muchas especialidades del ámbito médico, donde la microbiota está siendo un factor importante para la mejora de la condición de salud del paciente. Háblese a nivel pulmonar, háblese a nivel cardiopatías, a nivel ginecológico y muchos otros ámbitos que son importantes hacerlos ver. Hace ratito me hacías una pregunta sobre qué microorganismos podemos encontrar en nuestra microbiota para tenerla, o saber qué es la adecuada, ¿no? Sí. Desde nuestro nacimiento está comprobado que sí, incluso de la forma en la que naces, depende si es por cesárea o parto normal, condiciona mucho el tipo de microbiota que tú puedas tener. Y en base a eso va a depender básicamente mucho de tus estadios de salud en el transcurso de tu vida. Y la microbiota va disminuyendo, ahora sí que su presencia de la microbiota buena va disminuyendo con el paso del tiempo de la vida, y se dice que se debe de tener un proceso de restauración o de repoblación de la microbiota con un profesional de la salud que sepa cómo hacerlo, para que empieces a repoblar esta microbiota con microorganismos que está comprobado científicamente que deben de tener más concentración en tu organismo que las bacterias malas. Las bacterias malas son aquellas que pues definitivamente me causan alguna situación compleja en el intestino, como puede ser desde la Escherichia coli, que aunque es un patógeno que causa muchas enfermedades clínicas en los hospitales, la puedo tener yo como un microorganismo, entre comillas, benéfico o estable, pero a fin de cuentas es malo, porque si no hay un equilibrio en lo que yo le estoy dando a mi intestino para que lo absorba o lo coma, pues esta se va a ver beneficiada si yo le doy lo que le gusta. Entonces, la población de principalmente de bacterioidetes o bifidobacterias y lactobacilos es la principal, ahora sí que especies de microorganismos que deben de poblar nuestra microbiota. Jolines, no veas. Y cuánta información, ¿eh? Me parece súper interesante. Entonces, para las personas que nos estén escuchando
mucha gente lo va a ver después, pero que escuchen todo lo que estás explicando, Ibaín. ¿Tú por dónde recomendarías empezar? O sea, es decir, alguien que ha escuchado todo lo que has explicado, para ti qué es importante, ¿con qué crees que, no? Si se puede quedar con algún titular, ¿cuál sería? ¿Y por dónde podemos empezar? Bien, para cambiar la microbiota para poderla estabilizar. Sí, o sea, es decir, porque al final es decir, para que tú puedas tener una buena salud intestinal, para que Ah, las personas sí, puedan decir, bueno, ¿y yo cómo sé si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo claro, bien? ¿Cómo puedo empezar a tomar contacto con este tema, no? claro. ¿Qué les dirías? Pues mira, de entrada puedo empezar a ayudarle a mi cuerpo a encontrar, tratar de encontrar un equilibrio si mi condición de salud, por así decirlo, es todavía dentro del parámetro de lo saludable. En el sentido de que si yo empiezo a comer alimentos que le ayudan a mi microbiota, por ejemplo, alimentos que tengan fibra, hay cierto tipo de fibra que ayuda a la microbiota y hay otra que no la ayuda, que es otra información que no se conoce. Realmente nosotros comemos verduras o todo el alimento que tenga fibra, pero no toda es ayuda a la microbiota, porque a fin de cuentas no la alimenta de manera correcta. Pero si yo cambio mis hábitos de alimentación donde quito los alimentos que me inflaman, hay alimentos que provocan la inflamación de mi intestino. De entrada, lo que conocemos, quitar alimentos que tengan gluten, que tengan que mucho azúcar, ultraprocesados, aumentar la posibilidad del consumo de los antioxidantes, algunas suplementaciones, pero recuerda que también la suplementación no es decir, ah, bueno, pues Iván ya me dijo que tome antioxidantes y me voy a tomar ¿no? Que me recomendó mi tía o el que tengo ahí en la alacena. No, es simplemente que la diferencia ahora está en que el servicio que ofrezco yo es básicamente personalizado, es decir, que aparte de todo lo que tú me das como información, de saber de tu estadio de salud, se utilizan los análisis de sangre, se utilizan otra información que me hace que te ayude a personalizar tu proceso de restauración intestinal, porque no es lo mismo que yo te indique un protocolo, un proceso de restauración a ti que lo lleve yo. Entonces, quizá, pues a lo mejor tú comes gluten sin ningún problema, pero yo como gluten y a mí es una agresividad para mí comer mucho gluten. De hecho, quiero también enfatizar que el proceso que se vive en mi consulta es un proceso escalonado y es un proceso en el que lleva etapas, donde llevas un proceso donde aquí no estamos en el proceso de la mortificación de decir, híjole, es que se me antojó el pan y pues no puedo evitar el antojo. Aquí precisamente está ese proceso de los valores y el plan de acción para precisamente no sientas la culpabilidad de que te lo comiste. Yo te voy a explicar y decir qué te implica el haber comido ese pedacito de pan cuando tú ya llevas un proceso de etapa de restauración en la primera fase. Y de eso, ¿qué pasa aquí? Yo, pues obviamente dentro de mi consulta, me gusta enseñar y me gusta darle esa independencia al paciente para que el día de mañana ya no dependa de estarle llamando a Ibaín, para que pueda saber qué elegir y qué no elegir y que identifique qué es lo que le agrede su microbiota y qué es lo que no le agrede, ¿no? Porque va a depender mucho de la condición de salud que tengas para saber qué cambios de manera precisa y puntual puedes hacer para que a ti o para que tú veas resultados en ti. Claro. Fíjate, Ibaín, he puesto tu enlace a tu Instagram y lo he fijado aquí en el perfil para que las personas que quieran puedan escribirte, te puedan preguntar, puedan contactarte para que las puedas ayudar si quieren un Claro, proceso personalizado. Y por aquí nos preguntaba, creo que de alguna forma la ha respondido, ¿no? Pero por dejarla como respondida también, ya que ha preguntado Vero. Ella decía que qué alimentos se recomienda comer para equilibrar la microbiota. Pero claro, entiendo que aquí cada caso es personalizado, ¿no? sí,
Pues mira, definitivamente tiene que haber un proceso de restauración donde ahí se tiene un listado de alimentos en donde básicamente de acuerdo a lo que tú presentas, sí vas a poder consumir de manera abierta. Y hay otros que hay que limitarlos momentáneamente precisamente porque lo que buscamos es restaurar tu microbiota, repoblar tu microbiota saludable, de modo que puedas ahora sí que quizá un mediano plazo, o corto plazo o largo plazo, alimentos que en este momento no puedes comer. De hecho, de ahí también derivan las intolerancias alimentarias, que a veces, no sé, te sucede una alergia a algún alimento y que son de nacimiento, y pues bueno, definitivamente esas no se pueden resolver, pero cuando son intolerancias alimentarias, muchas de las veces son, digamos, inducidas precisamente por un desequilibrio de la microbiota. Entonces, toda esa información ya está publicada y es importante conocer ese estadio del paciente para poder yo decir, mira, esto sí definitivamente es para ti y la puedes ayudar a cambiar. Obviamente, entre más evitemos consumir alimentos que nos inflamen, ayuda a que nuestra microbiota buena que podamos tener ahí empiece a crecer. Pero sí necesitamos hacer una revaloración, una evaluación para que todo eso se personalice. Genial. Pues yo diría que las personas podáis escribir a Ibaín para consultarle, para preguntarle. También aquellas personas que no nos conocéis, que habéis visto cómo los valores están relacionados y os pueden ayudar a trabajar este tema de salud, pero también muchos otros temas. Este sábado 8 de noviembre vamos a tener un taller online para iniciarte en valores, para experimentar y salir con tus valores personales identificados. Lo podéis también tener en la bio de 5, ahí os lo vamos a dejar. Así que es importante el tema de la salud, de poder ver y resolver cómo está esta parte, ¿no? Yo personalmente lo he vivido muy de cerca porque a mí es un tema que justamente me afecta. Y cómo cuando te encuentras mal, sobre todo a mí me da mucho cansancio, aparte de inflamación y otros síntomas, ¿no? Entonces, la salud no la echas de menos, el valor de la salud, mientras lo tienes, ¿no? Cuando lo ves afectado de alguna manera es cuando saltan las alarmas. Pero la importancia de coger a un profesional como Ibaín, ¿no? De resolver ese tema, pero ver qué hay detrás de ahí, ¿no? O sea, ver la parte de nuestros valores para poder alinear y que nos ayuden a hacer ese trabajo. Ibaín, no sé si quieres decir algo para despedirte. Pues no, Laura, bueno, agradecerte por la invitación. Ojalá que no sea la primera vez que me invitas y que pues con todo gusto están abierta la posibilidad de agendar la consulta y definitivamente hoy en día o cada vez va a ser más común que la microbiota, que ya es considerada un órgano más, sea clave para la mejora de muchas enfermedades. Y yo puedo decir ahora o cerrar que la microbiota y los valores pues son un binomio perfecto. Ah, qué Entonces, bonito. entonces, en mi caso, implemento esas herramientas en la consulta y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda y demás. Ahí están mis Muchísimas redes gracias. y pues con gusto. Muchísimas gracias, Ibaín, por venir, por compartir, por todo lo que has explicado. O sea, de verdad estoy súper contenta. Ahí tenéis el enlace para poder contactarla por el Instagram, que os pueda seguir ayudando. Y seguro que sí que vienes más veces, porque creo que es un tema que está cada vez en auge, cada vez va a ir a más, y que necesitamos personas que seáis especialistas en esto para podernos ayudar al final es que no nos queda otra. Hay cosas que tenemos que entrar sí o sí y necesitamos personas que nos acompañen, ¿no? A poder ir resolviendo las diferentes cosas que nos pasan. Un besito Claro. desde México, feliz día. Hasta Adiós, luego. igual, besos.